Hola, bienvenidos a esta segunda sesión del taller teórico práctico de Construyendo el Guión Cinematográfico. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de conocer a cada uno de los participantes del taller y se dejó designada una actividad, que era pensar en una idea o en algún proyecto a desarrollar durante estas 15 sesiones del taller. En el día de hoy vamos a empezar conociendo cada uno de los proyectos de todos los participantes del taller y luego de eso vamos a continuar con otros 3 conceptos realmente fundamentales para empezar a escribir nuestro proyecto audiovisual. Estos son el concepto de storyline, el concepto de tagline y el concepto de logline. Bueno, chicos, entonces cuéntenme mientras se conectan los demás, ¿cómo les fue el día de ayer con la lluvia? ¿Cómo les fue con la idea? Cuéntenme. Bien, bien, mucha lluvia. Ah, vale, vale. Sí, las lluvias están pesadas. Horrible. ¿Y con la idea, cómo les fue? Con el tema, con el tema y la premisa. Nadie, ¿no? Bueno, listo. Te vamos a esperar 2 minutos más y empezamos, ¿va? Ok. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Johan, ¿qué tal? Bueno, listo, estábamos esperando que se conectaran los demás, pero bueno, vamos a empezar entonces ya, pues, con todo el día de hoy. Voy a encender la cámara porque ayer pensé que la tenía prendida todo el tiempo, pero me dijeron que no, entonces, a ver. ¿Sí se ve? Listo. No, en serio, ayer pensé que estaba encendida todo el tiempo, pero bueno. Entonces, bueno, les preguntaba ahorita a Johan que cómo les había ido con sacar la idea, el tema, la premisa. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Pues la verdad siento que no fue ni tan fácil ni tan difícil, o sea, estuvo como ahí más o menos. Claro, entiendo. Sí, o sea, puede que la idea sea lo más fácil, o sea, fue como que bueno, porque quizá ya la tenías en la cabeza, pero ya sacar el tema y la premisa, Ah, a mí sí, sí. personalmente se me dificulta bastante. Pero bueno, ayer se me olvidó comentarles una cosita y es que les compartí por Drive, les compartí una carpeta en donde pueden visualizar, bueno, hay 2 carpetas dentro de esa carpeta, una se llama recursos y la otra se llama proyectos. Entonces, en la primera carpeta de recursos van a poder encontrar 3 libros que son como los que, pues, utilicé como para llevar a cabo el taller. Uno es el guión de Robert McKee, que aquí está, para que, pues, algún día lo necesite aquí en Santa Marta, pues, a la orden. Pero también está otro de Black Snyder, que es ¿Quién mató al gato? Les recomiendo mucho ese porque ese es un poquito más
fácil de leer, o sea, como más chévere, más práctico para alguien que está iniciando, se lo recomiendo. Este es un poquito más como académico, pero igual sería bueno leérselo. Y también está otro que es de Sitfield, el cual vamos a trabajarlo, pues la estructura narrativa de Sitfield la vamos a trabajar, pues creo que el viernes, si no estoy mal, que de hecho es una de las clases más geniales porque vamos a hablar de la estructura narrativa, entonces es muy, muy chévere. Entonces, pues sí, entonces esa es una carpeta. Y la otra carpeta es la de proyectos. Entonces, la idea con esa carpeta de proyectos es que cada uno de ustedes cree una carpeta con su nombre y un archivo Word y vaya desarrollando todas las actividades diarias, las vaya desarrollando en esa carpeta. Es decir, para hoy fue porque se me olvidó, pero para hoy debieron haber tenido pues un Word donde aparezca pues la idea, el tema y la premisa como para poder compartirlos. Como no lo tenemos hoy, como para mostrarlo, como para yo compartirlo en el Drive. Entonces, pues cada uno puede compartir pues su idea, su tema y su premisa de forma oral. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Ah, bueno, y también les quería decir que ayer pues no nos conocimos ninguno como físicamente. Yo sé que es como engorroso poner la cámara todo el tiempo. Ahorita yo la voy a quitar, créanme, esto es solo ahora para que me conozcan. Pero sería chévere también conocerlos y tener una idea como una imagen de cómo son cada uno como para saber. Solo un momentico, como mientras cuentan su idea, ya después la pueden apagar. Entonces no sé si alguien se atreve, un voluntario, quiera empezar a compartir su Yo tengo proyecto. una pregunta. Sí, claro. ¿Y el documento que tú dices que enviaste está en el grupo o en el correo? Yo lo compartí por correos, pero les voy a compartir el link del Drive, que es un Drive público. Lo voy a compartir en el WhatsApp para que lo tengan allí. Es que hay unos correos que me rechazaban, o sea, Ok. me los rebotaban. No sé. Hay personas que probablemente no le llegó la invitación porque rebotó el correo, pero bueno, ahorita se los comparto ahora que terminemos aquí. Entonces no sé quién quiere empezar a compartir su idea, su proyecto. O en orden de lista o a la suerte. Ay, igual, como les había dicho, esto es un espacio para compartir, para realmente mostrar lo que tenemos y ver de qué forma otras personas nos pueden ayudar, ¿cierto? Porque, como les había dicho, 10 cabezas piensan más que una, entonces es una buena oportunidad como para poder desarrollar lo que queremos hacer, ¿no? Entonces nadie, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el orden alfabético. Igual no vamos a hacer todos porque se nos va todo el tiempo, pero sería chévere que todos pasaran, ¿sí? Entonces creo que Angélica es la A. Para mañana te prometo, Angélica, que va a ser de abajo para arriba. Ajá, Sí, sí, pero ahorita trampa. bueno, cuéntame, Angélica. Ay, sería chévere pues que pues actives la Ya. cámara como para que los demás te conozcan y listo. Hola. Bueno, mi idea eh, es sobre un periodista que está investigando sobre el narcoestado en el gobierno pues, del país donde él se encuentra. O sea, el tema es el narcoestado. Y la premisa es, el Estado está financiado por el narcotráfico. Esa es la premisa de mi idea. Ok. Está muy político tu proyecto. Mucha Sí, un denuncia. poco. Bueno, ¿y de qué trata la idea? O sea, el periodista está investigando, pero ¿qué está investigando? ¿A quiénes? ¿Cómo es el asunto allí? Ah, bueno, entonces el periodista está investigando las campañas presidenciales de los próximos, de las elecciones que van a ser próximamente. Entonces él se encuentra con varias evidencias que demuestran que a los que se están postulando para están siendo financiados por grupos narcotraficantes. Ah, ok.
Súper. ¿Y es una idea de largometraje, de corto, de serie? Ah, no sé. Ah, listo. Bueno, pero ahí se va armando, pero Yo creo que súper. puede ser yo creo que puede ser como un largometraje, sí. Un Una idea de largometraje. largometraje. Ah, ok, súper. ¿Quién quiere opinar sobre la idea de Angélica? ¿Qué referente le puedes recomendar? ¿Qué otro tipo de películas le recomiendan? Pues se estrenó en Netflix El Reino, va un poco ligada al hecho de que justamente no tanto con grupos al margen de la ley, sino que bueno, alguien se quiere lanzar a la presidencia de la República Argentina y su apoyo para catapultarlo y tener muchos más votos y más visibilidad de su pastor cristiano, de una iglesia evangélica. Entonces, la trama se desenvuelve alrededor de los negocios que tiene la iglesia, muerto el que iba de candidato a la presidencia en un asesinato, en un evento de cierre de campaña, y al momento en el que el pastor cristiano asume el papel de candidato a la presidencia. Entonces, la fiscal está investigando al asesino del candidato ahora muerto y se empieza a investigar los negocios que tiene la iglesia, porque pues, bueno, las iglesias tienen exenciones fiscales y no se les tiene tanto control, pero en ese momento empiezan a investigarse los negocios del pastor, la plata que le entra a la iglesia y ese montón de cosas. Entonces, el reino parece un buen referente y es un poco reciente. Ah, ok. ¿Es argentina la película? Perdón, ¿cómo No, se es llama la una, película? Es que se me fue el internet El cuando Reino. es una argentina, se llama sí, está en Netflix, es de Netflix. Bueno, Angélica, ya tienes plan para hoy en la noche. Ah, bueno, súper. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias, Khaled. Bueno, Khaled, no sé si pues estés enterado, pero estamos como compartiendo las ideas que vamos a estar desarrollando pues a lo largo del taller. Y el día de ayer vimos lo que fue el tema y la premisa. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo en el día de hoy. Es como para que, así como, ay, estamos haciendo, listo. Tienes para maratón. Sí. Eh, yo, bueno, no sé, bueno, yo como comenté ayer por el grupo que bueno, tenía una dificultad, tenía un cruce y no me pude unir, entonces no soy tan al tanto, entonces pregunté si pues habían grabaciones o se alojaban en algún lado. Ahora acabo de entrar a la carpeta y pues vi pues el libro este de Robert McKee sobre el guión y justo estaba leyendo ese libro por estos días. Ah, ok, súper genial. Uy, Sí, sí, es que yo respondí la pregunta tuya, pero no te la respondí a ti, sino que la respondí en el taller. Entonces fue como, ay, debía haber respondido en el WhatsApp, pero bueno, sí, no te preocupes, estamos grabando pues todas las sesiones. La idea es que al final, pues de que acabemos el taller, podamos pues subir como a un canal de YouTube para que ustedes puedan revisar nuevamente cuantas veces quieran el taller y aclarar dudas y todo lo demás. Entonces sí. Entonces, no sé quién quiera continuar, Hola. compartir su idea. Hola, sí. No sé quién habló ahí, pero bueno. ¿Quién quiere seguir? Tienes que seguir en orden alfabético. Orden alfabético. Vamos a ver quién sigue en orden alfabético. Ya te digo, espérate. No sé si puedes compartirme el enlace de la reunión de ayer para ponerme al tanto. Aunque lo que pasa es el mismo enlace, lo que pasa es que yo las estoy grabando, pero todavía no las he montado porque las tengo que editar y todo lo demás. O sea, tengo que editar el video como para subir todo en un solo canal. Entonces, ya sea, cuando se acabe el curso, es que puedo compartir todo el taller. Ahorita como que no tengo. O sea, tengo el archivo, pero no lo tengo subido a internet.
Pero bueno, si quieres, aprovechando de ponernos al tanto a alguien que quiera como un super, hiper, mega resumen de lo que vimos ayer para Calet y para Javier, si no estoy mal, Javier, yo no sé si te cambiaste, o sea, que Sí, no te estuve. conectaste, ¿no estuviste? Ah, vale, dale, listo, No, entonces, no estuve ayer. vale, listo, perfecto, Javier, entonces, pues no sé si alguien así como súper resumido quiera contarle lo que vimos ayer. Bueno, hablamos acerca de la idea, una idea de cuando se hace una historia. Nos contaste sobre qué es una idea, cuándo se define un tema, cómo es un tema, cómo se sabe que es un tema. También nos hablaste sobre la premisa y básicamente esos fueron los 3 temas que tocaste ayer, ¿cierto? Claro, correcto. Entonces habíamos dicho que la idea, pues nacen realmente de muchas fuentes, que habíamos dicho que puede ser los sueños, los problemas, las necesidades de contar algo, inspiración artística de otros medios, etcétera, etcétera, y tienen un toque de originalidad que las hace diferentes a cualquier, pues otra idea que ya existe, ¿cierto? También hablamos sobre el tema que es cómo coger tu historia o tu idea y unificarla en una sola palabra. Y usualmente esas palabras son universales. Por ejemplo, un tema puede ser el amor, el odio, la avaricia, etc. Y la premisa es la postura que el autor tiene ante ese tema. Entonces, si hablamos de avaricia o de ambición, podríamos decir que una premisa es la avaricia siempre lleva a la autodestrucción, por ejemplo. Entonces, de tal manera que la premisa ayuda o es como el mensaje o como lo que se quiere transmitir a través del proyecto que uno quiere hablar. Eso es lo que hemos dado hasta ahora y eso es lo que estamos compartiendo hoy. Entonces, sí. Bueno, iba a mirar el orden alfabético, no sé quién sigue. Esperen un momentico aquí. Pues creo que Darlis no es la que sigue, no veo más nadie aquí, es que está cargando la lista. Pero adelante, Darlis, ya que estás aquí. Bueno, mi idea es, ¿Tienes cámara, Darlis? en Para una conocer. pequeña isla en medio de la nada, los isleños deciden comercializar con lo único que ellos tienen para vender, bebés. Eh, el tema es la supervivencia y mi premisa es: con hambre no hay pan duro. Ok, eso suena muy interesante. Darly, ¿tienes cámara para que nos conozcan los demás? Sí, un momento. Bueno, súper. Em, Y bueno, ya mira, con lo que me dijiste ya tengo muchas preguntas. No sé si alguien más tenga preguntas que las quiera hacer. ¿Me ven ahí? Sí, Hola. Tengo una pregunta. ¿Será que me puedes repetir la sinopsis? Es que creo que hablaste muy rápido o no escuché porque se me cortó el internet. Bueno, listo. Entonces, de nuevo, mi tema es la supervivencia. Mi premisa es: con hambre no hay pan duro. Y mi idea es: en una pequeña isla en medio de la nada, los isleños deciden comercializar con lo único que ellos tienen para vender, bebés. ok. ¿Bebés? ¿O escucho? Sí, bebés. O sea, niños, ¿verdad? Bebés, o sea, criaturas pequeñas. Sí, bebés. O sea, pues tengo que hablar sobre la historia un poco. Sí, sí, nos puedes Bueno, contar un poquito. la idea es que, a ver, es un pequeño pueblo, una pequeña isla que no tiene un sustento económico porque no tiene terrenos para cultivar, o la pesca es realmente muy escasa, y entonces entre ellos mismos deciden empezar a vender los hijos que tienen, como pues a ciudades que puedan pagarlos o a lugares donde se puedan pagarlos para ellos poder conseguir comida. Y ese es su sistema de negocios. Ok, full distópico.
Ok, ¿alguien tiene preguntas a darles? Yo tengo muchas, en realidad. A mí se me ocurrieron mil y una preguntas, pero bueno, eso lo vamos a ir solucionando pues ahorita en el taller. Pero súper, ¿quién les recomienda un referente a darle de lo que acaba de decir? Dormidos hoy. Bueno, hay una serie que tiene varios elementos así más o menos como los que ella mencionaba, y es una serie que se llama The Handmaid's Tale. Ok, Entonces también es en base como a la infertilidad la serie, y pues puede ser un referente. claro. Nada, yo no la he visto todavía, pero sí sé más o menos de qué trata. También pensé en ella cuando me mencionaste la historia. Súper. Bueno, gracias, Darly. Vamos a pasar, o sea, vamos a pasar hoy 4 y mañana hacemos otros 4 con actividades mañana y así. Entonces faltarían 2 más. ¿Algún voluntario que quiera compartir su idea hoy? ¿Nadie? Bueno, entonces seguimos con David. Creo que es el que sigue, sí. Ok, dame un momento. Claro. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Mucho gusto, David. Vale, hola, ¿qué tal? Bueno, pues la historia, digamos que es una historia que tengo por ahí como archivada que no he podido como hacerla por muchas cosas. Y bueno, no se me ocurrió nada más, así que pues digamos que por el momento la voy a elegir. Bueno, la historia trata sobre un psicólogo que él cree que por ser psicólogo él se las sabe todas. O sea, mejor dicho, que él es perfecto y que solamente los demás cometen errores y menos él, solamente por ser psicólogo. Pero creo que se le va a dar como una pequeña lección. Ya no tengo como ideas pensadas, pero pues le va a dar como una especie de karma o como una lección de vida. Y la premisa, mira que la he estado pensando porque pues no le he podido escoger título porque hay varios temas que rondan, sino no sé si la premisa puede ser un karma o una lección de vida o se me ha complicado demasiado decir mucho de la premisa, la verdad. Pero no sé si alguien me quiere colaborar o como tomar un punto de... Claro, pero ¿cuáles consideran que son los temas como más, o sea, el tema más importante de la historia o los temas, en este caso tengan varios? Un tema, creo que sería como de, sí, una lesión de vida, creo que pues puede ser, no sé, o es que se me ha Puede ser, dificultado la verdad, puede pero ser la pues hay como que... arrogancia, ¿cierto? O sea, hablas de que el psicólogo cree que se las sabe todas y puede que el tema de la historia sea la arrogancia. Entonces, en ese caso, la premisa iría como encaminado a la lección de vida que tiene ese personaje por la arrogancia, por su arrogancia. Eso nos puede dar como una guía, ¿sí? O sea, como que eh, puede ser, o sea, es como lanzando opiniones. sí, sí, pues, sí, es que como hay muchos, como, sí, es como karma, lesión de vida, arrogancia, entonces como que hay como que la estoy estructurando. Claro. Ah, bueno, súper, perfecto, David. Muchas gracias. ¿Y quién quiere terminar hoy para seguir con los temas? Bueno, si quieres hablo yo. Dale adelante, Johan. Bueno, esta es una historia que escribí hace tiempo, pero fíjate que no le había, o sea, no me había preocupado como por sacarle el tema de idea, tema, premisa, ¿no? Simplemente la escribí así y ya. Claro. Bueno, eh, bueno, la idea sería, no sé si está bien,
Dice, una maldición muy antigua traerá consecuencias mortales en alguien que siempre tuvo miedo. Eso fue como la idea que saqué. No sé si de repente podría estar más larga. Creo que puedo trabajar un poco más. Sí, igual como te digo, la idea realmente no es un escrito, sino es simplemente como el proyecto que tienes en mente, que como habíamos dicho ayer, mezcla la forma con el contenido, ¿cierto? Entonces el contenido aquí es sobre este Ok. personaje que tiene miedo y algo le va a pasar, y la forma en la que cómo la vas a contar. O sea, ¿dónde está ese carácter innovador? Que es lo que habíamos hablado ayer. Pero está bien, o sea, la idea se está Ok. formando, así que todo bien, súper. ¿Y cuál es tu tema de la historia? El tema es miedo o El miedo. ficción, o podemos poner traumas también, porque es una historia que escribí. Tengo que, o sea, todavía siento que está incompleta, porque la dejé, o sea, la escribí y la dejé como con un final abierto, ¿no? Es una historia corta, tiene apenas como 3 hojas, 4 hojas. Y la dejé como con un final abierto, pero quiero continuarla, ¿sí? Entonces habla sobre el miedo, puede que tenga un poco de ficción y traumas porque en cierta forma está inspirada en parte de mi niñez. Yo era una persona que le tenía mucho miedo a todo. Ok, Y la entiendo. premisa sería, los actos del pasado pueden ser las consecuencias del presente. Ok, fíjate que esa premisa, o sea, solo con eso ya uno se da una idea de que, hombre, la película va a pasar o puede pasar o va a tratar sobre cosas del pasado, sobre un trauma, sobre situaciones X que van a afectar el presente del personaje. Solo con eso. Entonces, súper, mira Ajá. cómo la premisa nos ayuda como para entrar en terreno. Entonces, súper. Pero cuéntanos un poquito más de la historia. O sea, como qué le pasa a él y cómo afrontar, sí, cuál es su conflicto y todo Bueno, eso. se trata de... Su conflicto siempre ha sido en la casa de su abuela. Y su abuela es una mujer que colecciona muchas cosas, de esas abuelas que tienen como muchas cositas, ¿no? En la casa, adornitos, cuadros, de todo un poco. Y pues el personaje siempre ha tenido ese miedo, ese temor de ir a casa de su abuela. Y fíjate que incluyó abuela, porque, o sea, sí tuve abuelos, pero nunca conocí a mis abuelos. O sea, yo no soy la típica persona ese que, ay, voy a casa de mi abuela y que tuvo una abuela que de repente lo quería mucho, lo consentía. O sea, yo no soy esa persona. Y creo que eso es una carencia que reflejé allí en ese cuento porque lo incluí como algo que siempre de repente quise tener. No porque no las hubiera conocido, sino que, o sea, murieron jóvenes y paila. Entonces, este personaje tiene muchos conflictos a la hora de ir a casa de su abuela, principalmente porque ella tiene un cuadro, ¿sí? Llamado Teresa. Incluso el título de esta historia, porque ya tiene título, se llama Los ojos de Teresa. Ok, Em, y ese cuadro es ahí es donde comienza toda la historia, la trama. El cuadro, bueno, yo hice una investigación, habla de la época del renacentismo, donde había un brujo, que, bueno, varios conflictos en el sentido de que pintó ese cuadro con sangre de su esposa, el cual ese cuadro tenía una maldición, pasó de generación en generación hasta llegar espérate, hasta la eso, abuelita y eso que estás resulta que contando es y es, real, o sea, eso sí pasó. Lo del no, brujo que eso fue algo que pintó. yo creé en mi mente. Ah, ok, ok, ok. Solo que me gusta investigar mucho, entonces no me gusta como poner las cosas por ponerlas, sino que me gusta como saber, bueno, si voy a poner un cuadro que viene de época antigua, de qué época va a ser. Sí, siempre me gusta investigar. Ok, Eh, y entonces ahí comienza el conflicto porque es una lucha, vamos a decirlo así, espiritual, ya que ese cuadro tiene una maldición y solamente el niño es
la que puede percibir esa maldición, porque resulta que esa mujer en la época antigua, su mismo esposo, la que la mató, también asesinó a su feto, a su hijo. Entonces, es como querer reclamar eso que no, tal vez no tuvo, y es algo que va unido a una experiencia personal de mi infancia. Ok, O sea, todo el listo. tema paranormal lo viví. Ok. Pero entonces, todo lo que estás contando ahora, esa es la parte que me confundo. Entonces, todo lo que estás contando, el cuadro y eso, o sea, eso sí pasó, o sea, sí es real y lo estás como llevando a un cuento o lo estás inventando 100%. No, no, o sea, es algo que tiene, ¿cómo decirte? Es parte real en el tema, en el tema de lo paranormal, ¿sí? Pero está contado de una manera diferente a como me ocurrió a mí, Ok, pero con la misma idea o como la misma esencia de cómo me ocurrió, ¿sí? Entonces, podríamos decir que es un 50-50. O sea, es algo real, pero no contado de la misma manera. ok, claro. ¿Y qué género es? Pues yo le puse terror, trauma, Terror, ok. Es miedo, no un sé. corto. Es un corto. Sí, lo tengo pensado para que sea un cortometraje, todavía no, o sea, no he tenido la oportunidad y de repente aquí la pueda tener con todas las personas que se encuentran en este taller, de que a lo mejor en un futuro no muy lejano se pueda convertir en un corto con apoyo. Es que no tengo, la verdad no conozco muchas personas así que, que quieran unirse de repente a un proyecto de cortometraje. Claro. Ah, bueno, súper bueno. Entonces, esto es un buen espacio para conocer personas del medio, la verdad. Eso es súper genial. Genial, Johan, muchas gracias. Entonces, sí, está genial, me gusta. Pues obviamente aquí estamos compartiendo sobre la idea inicial. Ya a partir de mañana, o sea, con lo que vamos Sí, a ver claro. hoy, ya vamos a empezar como a construir realmente, pues ya más lo que se necesita como para presentar un proyecto quizás a una convocatoria o quizás a, no sé, a un grupo de personas que quieras compartir tu idea para hacerlo, qué sé yo. Entonces, pues sí, súper. Entonces, vamos a dejar por hoy estos 4 proyectos ahí y mañana continuamos con 5 más junto con las actividades del día de hoy, como para que nos rinda el tiempo, ¿va? Entonces, voy a dejar de compartir ya la cámara para empezar a compartir ya el computador. Me confirman si ven. Permítanme. Entonces, no sé si ya se ve la presentación. Sí, sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Sí, Entonces, sí en se el ve. día de hoy, lo que vamos a ver es, ¿cierto? La revisión de actividades, que fue lo que acabamos de hacer. Vamos a empezar entonces a tratar ya conceptos más como, pues, necesarios para la ejecución de un proyecto, que son la storyline, el logline y el tagline. Aquí me confundí, perdón. Es tagline, logline y tagline. Y por último vamos a dar la base aristotélica, que es como la estructura narrativa clásica que compone pues todas las, o bueno, todas no, sino la mayoría de historias que conocemos hoy en día. Y por último la actividad final, ¿cierto? Entonces vamos a empezar entonces con storyline. ¿Qué creen que es un storyline? El hilo de la historia, el hilo conductor de la historia, ¿no?
Ok, listo. Storyline. Bueno, sí, si lo traduces del inglés a español, tiene mucho sentido, sí. Es No cierto. es como una sinopsis, como una sinopsis breve de toda la historia. Claro, sí, correcto. Fíjate que acá te decía algo muy interesante que dice, no es como una sinopsis, y ahí es donde sucede como la confusión entre todos estos términos. Porque, como decía ayer, a pesar de que aparentemente todos estos conceptos están estandarizados, muchos autores definen un storyline diferente a otros. Entonces, hay unos que te dicen, no, el storyline usualmente son 5 líneas, en donde cuentas tu historia de manera resumida. Pero otros te dicen, no, son 2 líneas. Otros te dicen, no, puede ser una página. Entonces, aquí es donde realmente se pone un poco confuso el asunto. Obviamente también varía de acuerdo al proyecto. Si yo tengo un cortometraje que es realmente muy corto, mi storyline va a ser muy corta. Pero si tengo una serie de televisión completa, quizás mi storyline puede ser un poco más larga, ¿cierto? Porque es un poco más permisivo. Entonces vamos a ver qué es el storyline. El storyline es básicamente como un contenido que va a responder una serie de preguntas. Las principalmente es quién es el protagonista, qué busca o qué está buscando, qué problemas u obstáculos encuentra en su búsqueda y cómo termina la historia. Aquí hago un paréntesis porque cabe aclarar que el storyline es como una información que está pensada para el equipo técnico, es decir, para el equipo que va a hacer la película. ¿Por qué? Porque incluye toda la historia, incluso hasta el final. Si le contamos el storyline a alguien que no ha visto pues, la obra, o sea, al público, pues se va a espolear, ¿cierto? Va a saber lo que va a pasar, no tiene sentido. Entonces, este storyline es un contenido que va exclusivamente dirigido al equipo técnico o, por ejemplo, también cuando vas a aplicar a una convocatoria para financiación o te vas a dirigir a un productor, etcétera, etcétera, que necesitan conocer la historia en su totalidad. ¿Sí? Entonces, vamos a desmenuzar una película, no sé si se la han visto y si se la vieron, discúlpeme, pero vamos a spoilear aquí bastante, que es El Sexto Sentido de M. Night Shyamalan del 99. Entonces a desmenuzarla o vamos a crear el storyline del Sexto Sentido basándonos en las 4 preguntas. ¿Quién se la ha visto aquí? ¿Quién no se la ha visto? ¿Quién no se la ha visto la pregunta? Sí, es muy famosa, por eso, o sea, trato de poner películas famosas, pero bueno, perdón el que no se la ha visto, pero le voy a dar la spoileada de tu vida. Yo la vi, pero eso fue hace años. Imagínate, esa película es del 98, creo. 29, sí. Sí, Ah, del 99. Yo me la vi por ahí como en el 2004, 2005. claro, sí. En el 99 yo tenía, ¿qué? 3 años. Sí, sí. Yo me la vi ya adolescente, pero sí es muy buena. Entonces, vamos a desmenuzarla entonces. ¿Quién es el protagonista del Sexto Sentido? Bruce Willis Bruce y el Willis. niño. Sí, ¿cierto? Podríamos decir que es el niño, pero ahorita nos vamos a dar cuenta de que no es el niño. Esto lo vamos a ver ahorita ahorita en la base aristotélica y en el tema del protagonista y todo lo demás. Entonces, vamos a poner aquí que el protagonista es Bruce Willis, definitivamente. Entonces, el protagonista es un psicólogo infantil que ha sufrido un atentado. ¿Se acuerdan que al comienzo de la película él le dispara como un ex paciente de él, le dispara y entonces él queda como se siente mal porque no pudo ayudar a ese paciente que se suicidó? ¿Sí? Entonces, ese es el protagonista. Y es psicólogo. ¿Va? Hasta ahí vamos bien. Le digo, ¿qué busca? Aquí él conoce al niño, que es el peladito este que Haley Joel Osment, que ve muertos y todo lo demás. Entonces, ¿qué busca él? Él intenta curar o ayudar al niño con una rara enfermedad que dice que ve gente muerta. ¿Listo? Él quiere ayudarlo porque obviamente él se identifica, este nuevo niño se identifica con el pasado, con el que se murió, con el que no pudo ayudar. Se identifica tanto con él que lo quiere ayudar. O sea, ese es su objetivo, su motivación. La principal motivación de Bruce Willis es ayudar al niño, ¿cierto? Ahora, ¿qué problemas encuentra en su búsqueda? Mientras está tratando de pues, ayudar al peladito con su enfermedad y todo lo demás, él intenta mantener su matrimonio que está vuelto pedazos. O sea, está hecho un chiquero.
¿sí? Entonces, en esta parte de aquí es usualmente todos esos problemas u obstáculos que se le presentan al protagonista. ¿Y cómo termina la historia? Listo, entonces él le dice al niño o convence al niño de que hable con los muertos, que les pregunte cómo les puedo ayudar. Y al darse cuenta de que puede ayudar al niño, finalmente vuelve a la casa y se da cuenta de que él estaba muerto durante toda la película y que por eso el niño lo veía. Perdón para el que no se la ha visto, lo siento, pero bueno. Eso es de manera general. Si desmenuzamos las 4 preguntas, ¿cómo quedaría el storyline? Entonces no sé quién me quiere ayudar aquí a leer el storyline. Solo es leer. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me estoy escuchando? Cuando Sí, se fue cuando, una Profe, voz, Sí, pero se no escucha. funciona mi internet. ¿cómo? ¿para leerlo? Sí, para leerlo. ¿Puedo leer? Y adelante. Listo, bueno. Dice, concepto de storyline. ¿Quién es el protagonista? Un psicólogo infantil que ha sufrido un atentado. ¿Qué busca? Intenta curar a un niño con una rara enfermedad que dice que ve gente muerta. ¿Qué problema encuentra en su búsqueda? El psicólogo trata de ayudar al chico a lidiar con sus miedos y pesadillas, mientras lucha por mantener su matrimonio. ¿Cómo termina la historia? Convence al niño que hable con los muertos. Al cumplir con éxito su tarea, el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto. Un psicólogo de niños sufre un atentado. Un tiempo después empieza a tratar a un pequeño que padece una rara enfermedad. Tras varias sesiones, el niño le confiesa que ve gente muerta todo el tiempo. El psicólogo trata de ayudar al chico a lidiar con sus miedos y pesadillas, mientras lucha por mantener su matrimonio. Convence al niño de hablar con los muertos. Al cumplir con éxito su tarea, el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto. Listo. Listo, entonces, mira que en estas 5 líneas nosotros podemos condensar absolutamente todo lo que pasa en la película. Y uno dice, ah, no, pues eso es breve, eso es facilito, eso yo lo hago en 10 minutos. Pues no, déjeme decirle que sacar una storyline, sacar una sinopsis, para mí es lo más complejo que existe. Porque tienes tanta información, o sea, tienes tanto, o sea, tanto contenido que realmente no sabes cómo abordarlo, ¿cierto? No sabes cómo condensarlo. Pero si cogen este sistema de las 4 preguntas, eso puede ayudar mucho a condensar todo y escribirlo en 5 líneas, que es lo que, pues, de manera estándar se sugiere para un storyline, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto al storyline hasta ahora. No. Vale, listo. Listo, perfecto. Entonces, sigamos con el logline. ¿Qué creen que es el logline? ¿Nadie? Nada, profe, Igual nada, no. profe. Nada, bueno, listo. Entonces, el logline se pone más complejo todavía. ¿Por qué? Porque es una frase, o sea, es como casi una oración muy breve, extremadamente breve, que contiene la información más relevante del guión de una película, serie o programa y ofrece una premisa dramática atractiva. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. Cabe destacar que el logline es como una información que ya se puede dar al público, es decir, a la persona que se lo va a ver. Entonces, cuando uno está en Netflix, así como mirando, así como, ah, vamos a ver qué voy a ver y tal, usualmente esas pequeñas información que aparece en la película son los loglines. O sea, te muestran como los protagonistas, te muestran el contexto, quizás el conflicto y ya. Es decir, no te va a mostrar cómo solucionar el conflicto, no te va a mostrar el final, no te va a mostrar el clima, no te va a explicar nada. Simplemente es como
una frase atractiva que condense la historia de la película sin contar el final. Eso sería, perdón, eso sería como un teaser. Sí, podríamos decir que es el teaser de la historia, sí, porque no, exacto. Sería como la información que tengo actualmente de la película para que te la veas. Sí, ¿Sí? es como O un sea, condensado así en súper cortico que la gente que con ganas de ver más. correcto, exacto. Este tipo de contenidos usualmente, o sea, lo piden más que todo cuando uno va a aplicar como a convocatorias o si uno va, no sé, ya algo más industrializado. En Hollywood se utiliza mucho. Quizás aquí en Colombia como que ya esta cantidad de términos como que pues no son tan solicitados, pero igual es como bueno tenerlos en cuenta. Entonces tenemos esta de Breaking Bad. No sé si han visto Breaking Bad. A mí me encanta la serie, me parece Sí, genial. muy buena, muy buena. Solo me he visto hasta la segunda temporada. Ah, bueno. Bueno, terminátela. Entonces sí, es muy buena. Y bueno, podríamos decir, Lowline de Breaking Bad es un profesor de química descubre que tiene un cáncer terminal y decide ponerse a traficar con metanfetamina en secreto para ganar mucho dinero en poco tiempo y poder mantener a su familia en ausencia. ¿Cierto? Aquí estamos contando. Estamos Es muy hablando de una buena serie. esta serie. Sí. Estamos hablando de una serie de 5 temporadas y aquí estamos condensando de manera general todo lo que trata Breaking Bad en solo una frase, ¿sí? En una oración. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Por ejemplo, el de abajo, Toy Story, dice: los juguetes de un niño temen ser sustituidos ante la llegada de otro más moderno y fantástico, pero sus miedos se convierten en amistad cuando se pierden en la gran ciudad y deben unir sus fuerzas para volver a casa. En este caso sería Toy Story la primera, ¿cierto? Que es cuando llega Buzz y lo demás y todo el cuento. Entonces, aquí se puede ver que está súper condensado. Entonces, hasta ahora, ¿cuál es la diferencia o quién me puede dar una diferencia entre storyline y logline? Bueno, pues yo creo que tú misma lo El habías enfoque mencionado. no resuelve más la situación, bueno, lo que sería el storyline habla más de la situación de fondo, mientras que el logline pues la toca más de forma un poco superficial. Por otra parte, no sé, siento que el storyline pues va más enfocado, ya tú lo mencionaste, pues al equipo que se va a encargar de la producción y el logline va más enfocado a el consumidor final. Ok, correcto, sí. Correcto. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, pero sí, técnicamente es eso. Sí. El storyline te cuenta toda la historia de comienzo a fin. El logline solo como hasta el detonante y listo. Y el storyline va enfocado al guionista o al equipo técnico, mientras que el logline al consumidor final. Perfecto. Entonces, sigamos con tagline. Ahora, ¿quién será tagline? ¿Qué creen que es tagline? Creo que es Como la historia como más extensa, ¿no? o podrían ser, no sé, la traducción, las etiquetas pues cortas para conectar aún más sobre qué va a tratar el proyecto. Okay. Yo creo que el tagline, es que eso una vez lo vi, pero no recuerdo, creo que es como el tema de marketing, del tema de publicidad que se le hace, tal vez, los afiches, posters, no sé si estoy mal. Correcto, es cierto, es eso. El tagline ya va más relacionado, es una frase que está más relacionado ya al tema de marketing y está pensada usualmente ya en el proceso de postproducción, de distribución y promoción. Usualmente, pues Okay. la mayoría de películas, sobre todo en Hollywood, el tema de publicidad y promoción, o sea, ellos le apuestan millones y millones y millones de dólares para que la película sea un éxito. Incluso desde antes de que la película se esté escribiendo, ya ellos están pensando en la publicidad. Y miren, o sea, podemos tomar de ejemplo todo el hit que tuvo hace poco el estreno del tráiler de Spider-Man. Sí, el último que sacó.
ese tema de que se filtraron imágenes, ese tema mejor dicho, o sea, ya la película va a ser un éxito de taquilla sin ni siquiera haberse escrito. ¿Por qué? Porque ellos desde el comienzo están pensando en la promoción y distribución, el cual es una etapa que aquí en Colombia prácticamente no existe. O sea, porque aquí hacer cine en Colombia es muy No, aquí difícil. no. Aquí O sea, la publicidad no. no, exacto. O sea, aquí el presupuesto solo alcanza para grabar, ni siquiera para editar. Entonces, cuando ya tú finalmente tiras la plata como para poder tener el producto final ya terminado, no tienes plata para promocionarlo. Y por eso nadie lo ve. Y por eso no hay una industria que se esté generando. Entonces, es algo en lo que, ajá, deberíamos como empezar a trabajar, pues mucho más. Y el tagline, pues se Aunque, puede... bueno, de cierta manera, respecto a eso último, creo que esas grandes producciones que son, al final son cine como que de taquilla, de palomita, como El Paseo y estas que normalmente saca Caracol pues a final de año y que siempre son de hacer producciones. Si uno se fija bien, sirven de tanque o de combustible pues para robustecer o armar la financiación de otras de otras pequeñas producciones que Totalmente. si bien son más de autor o tienen otro enfoque, el dinero viene de lo que se gana de ahí, no sé, cosas como Pájaros de Verano, Monos, que también tiene participación de Caracol y Dao García, y no sé, incluso El Olvido que Seremos creo que tiene participación de De Dao Caracol García. Sí. Producción. Entonces, Sí, correcto. O sea, tú lo has dicho. De hecho, yo por eso admiro mucho a Dao García. La gente lo critica mucho. Muchos estudiantes de cine dicen, no, pero qué películas tan malas, que no sé qué, que pito, que flauta. Pero al menos el tipo genera industria, el tipo es rentable, el tipo puede sacar, o sea, puede hacer una película y puede seguir haciendo más. Y es algo que no cualquiera tiene la dicha de hacerlo. Solo por eso ya es completamente rescatable su trabajo. Ahora, a mucha gente le gusta ese tipo de películas, válido. Yo las he visto, a mí también me gustan, o sea, como que uno puede estar abierto a todo. Pero de manera general, podríamos decir que Dao García y quizás otros más son los únicos que posiblemente pueden crear una industria aquí, porque si hablamos de los demás, pues no hay más. O sea, mencionar 10 nombres que sean rentables aquí en Colombia es muy difícil, ¿cierto? O sea, es como, pero sí, completamente de acuerdo. Entonces aquí tenemos pues algunos ejemplos. Hoy sí me escuchan. Si algún momento me llego a parar, me avisan porque no Sí, sé sí se si me están escucha. escuchando. Ah, bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, del Alien, el octavo pasajero, dice, en el espacio nadie puede escuchar tus gritos. Usualmente esos taglines van agregados al póster, ¿sí? O de Buscando a Nemo, dice, hay 3.7 trillones de peces en el océano. Ellos tienen que encontrar uno. Entonces son frases que en cierto modo enganchan, que motivan a uno a decir, hombre, obviamente hay todo un estudio de mercado ahí, todo un estudio psicológico para la gente que se dedica como al marketing. Creo que esto lo entienden más, pero igual es un elemento importante a tener en cuenta, porque en ocasiones lo pueden pedir, ¿va? Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de tagline. No me quedó claro. Igualmente, claro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio junto con lo que vimos ayer, con lo que vimos hoy. Vamos a coger Titanic y vamos a desmenuzar como todo por partes, ¿sí? Entonces tenemos la idea de Titanic, ¿sí? Entonces la idea de Titanic es una historia de amor contada en el transatlántico más famoso del mundo, ¿cierto? O sea, ahí nació, podríamos decirle ahí que es la semillita del proyecto. Luego uno coge el tema, el amor. Podríamos identificar otros temas, claro, pero de manera general, yo creo que estamos todos de acuerdo que el amor es el principal tema de la película, ¿correcto? Porque Sí, bueno, es una historia de amor, sí, entonces tiene sentido. amor imposible. Sí. Exacto. Entonces, la premisa dice, el amor vence a la muerte física y espiritualmente.
¿Cómo así? Dice, Ross es el personaje. El barco que se hunde y la participación forzada de Ross son los conflictos. Y la conclusión es que el amor de Jack lleva a su muerte y librarse de su novio. ¿Sí? De manera general podríamos decir eso. Eso es lo que podríamos decir que es una de las premisas que quizás el escritor de Titanic quiso dejar con la obra, ¿cierto? Otra persona podría decir otra cosa, decir, no, pero ven acá, no, a mí no me parece. Puede que haya otra premisa, válido. Pero esta puede ser una. Logline. Un hombre y una mujer jóvenes de diferentes clases sociales se enamoran enfrentando al abusivo prometido de la mujer y encontrando la manera de sobrevivir a bordo de un desafortunado viaje por el mar. ¿Sí? Listo. Ahí tenemos más o menos de manera clara qué es lo que pasa allí, sin tampoco contar el final, que ya sabemos que al final, pues ajá, él se muere y se hunde el barco y todo lo demás, en fin. Al que no se haya visto Titanic, lo siento, y otro spoiler ahí, pero bueno, Leonardo DiCaprio se muere. Y el storyline, que ya incluye el final y todo el cuento, es: un joven de clase baja se gana un pasaje para viajar en el barco más grande jamás construido a principios del siglo XX. Fíjate que aquí ya nos están contando, o sea, nos están poniendo en contexto, pues la historia, dónde la vamos a narrar, en este caso en el siglo XX, ¿cierto? A bordo, conoce una chica de clase alta de quien se enamora. Durante el viaje, los jóvenes se aman en secreto hasta que el transatlántico choca contra un iceberg y comienza a hundirse. El joven muere ahogado, la chica se salva y vive para contarlo. Podríamos decir que eso podría ser un storyline de Titanic, ¿cierto? 5 líneas, se cuenta relativamente casi toda la historia o lo más importante de ella. Entonces, pues sí. Ahora, cada persona, si se ve Titanic, puede crear una storyline diferente, ¿cierto? Ahí es donde viene cada uno, la habilidad de cada uno en poder escribir o condensar la historia de uno en 5 líneas, o en 6, o en 4, o en 7, como quieran. Entonces, esto es hasta ahora lo que hemos dado, ¿sí? Entonces, la idea es que, bueno, eso lo ponemos al final de la clase, pero la idea es que la actividad de mañana sea esto: cojan su historia y saquen, bueno, ya tienen la idea, el tema y la premisa, e identifiquen un logline, un storyline y un tagline, que en este caso el tagline es el que está aquí arribita, ¿sí? Nothing on earth could come between them. Como nada en la tierra podría, ¿qué? podría, ¿qué? Venir entre ellos, sí, o luchar entre ellos, no sé. Sí, algo así, o sea, habla sobre el amor de ellos. Entonces, sí, eso es de manera general lo que hemos dado en un ejemplo con Titanic. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Sí, disculpe, en caso de que mañana no pueda conectarme, ¿puede enviarlo por el chat? Mi trabajo, mi guión. Ah, bueno, mira, es que no sé si te había contado, pero en el Drive que les compartí, y bueno, que les voy a volver a compartir por WhatsApp, la idea es que cada uno pues cree su carpeta con su nombre y en un archivo Word escriba o vaya como actualizando su trabajo día a día, ¿sí? Ahorita les comparto el Drive. Sí, está bien. Gracias. Dale, listo, muchas gracias. ¿Y cuál es una pregunta? ¿Cuál es la tarea para mañana? Sí, sería esto, como sacar, ya tenemos la idea, el tema y la premisa, ¿cierto? Que fue lo que pues quedó para hoy. Entonces, complementar con el logline, el storyline y el tagline. Pero bueno, no hemos terminado. Esto lo íbamos a dejar para el final. Ah, bueno, mira, aquí. Nada en la tierra podría interponerse entre ellos. Okay. Come between them. Okay. Nada en la tierra podría interponerse entre ellos. O sea, sería el tagline. Entonces, vamos a continuar con la base aristotélica. Este tema está muy chévere. Ustedes van a decir, ay, Efraín, pero ¿qué tiene que ver Aristóteles en este cuento? Profe, no vi el tagline. Perdón. Podría. Ahí está. Listo, profe, muchas gracias. Dale. Nada en la tierra. Entonces tenemos a Aristóteles, ¿verdad? Y ustedes van a decir, mierda, pero ¿y Aristóteles qué pitos toca en este cuento? No sé qué. Bueno, les cuento que Aristóteles es bueno, no el creador, no, pero sí podríamos decir que él formuló
la estructura narrativa más clásica que se conoce en todas las historias que conocemos y que vemos todo el tiempo. Es decir, la mayoría de películas, la mayoría de novelas, la mayoría incluso de cuentos, de chismes, de todo lo que nosotros contamos día a día, tienen una base aristotélica, ¿sí? Entonces él en los años 335 antes de Cristo, por allá bien lejos, creó la poética, que es como un ensayo de muchas reflexiones en torno a las narraciones, ¿sí? Y entonces en él haciéndose pues las preguntas en ese tiempo de, ajá, porque hay ciertas historias que funcionan más que otras, porque las historias perduran en el tiempo, etcétera, etcétera, sacó varias conclusiones, o bueno, 3 conclusiones pilares, que es, siempre hay un objetivo con un protagonista, ¿sí? La segunda, el protagonista hace cosas para conseguir ese objetivo. Y la tercera, existe un conflicto, ¿cierto? Ya habíamos dicho que el conflicto ayer es, primero, una fuerza que se opone al protagonista y que al mismo tiempo genera preguntas, ¿cierto? Genera preguntas al espectador. Si el espectador no tiene preguntas, el espectador no se va a quedar a verse una película, porque no le interesa, porque no tiene tiempo, ¿sí? Pero si el espectador tiene preguntas, se va a quedar para responderlas. Entonces, estas 3 pilares que tenemos aquí, que Aristóteles sacó en la poética, lo podríamos pasar a una frase, que se la pueden tatuar, se la pueden escribir, mejor dicho, esa frase está ahí como bien guardadita, y dice, alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos hasta conseguirlo. Alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos hasta conseguirlo. Y si cogemos esta frasecita, o sea, la mayoría de cosas que nosotros contamos al día a día podemos resumirlas aquí. Entonces tenemos ese alguien, es el protagonista, ¿cierto? Alguien. Quiere algo, es el objetivo. El objetivo del protagonista que quiere obtener, ¿cierto? Y lo quiere con intensidad. Si encuentra obstáculos hasta conseguirlo, ese encuentra obstáculos son todos los problemas y obstáculos que se tiene que enfrentar él para lograr ese objetivo. Y ¿Me finalmente llamas, pues hermosa? los consigue. Dime, amor. Pues sí. Entonces, aquí ¿Un tenemos. encrespador? Hay ¿Cómo? alguien que tiene el micrófono prendido y se está escuchando. ¿Dorado? Sí. Johan tiene el micrófono prendido. Bueno, entonces, aquí tenemos entonces lo que se podría decir que es la base aristotélica, que es lo que nosotros nos han enseñado desde pequeños, ¿cierto? Que es en el colegio nos enseñaron. Toda la historia tiene inicio, nudo, desenlace. Acto 1, acto 2, acto 3. Que otros autores lo pueden llamar planteamiento, confrontación o resolución. Esta base aristotélica es la que ha servido a que todos los teóricos, todos los estudiadores del tema narrativo trabajen y todos los creadores de historia. Obvio, cada teórico, cada pues, persona que estudia este asunto, pues ha creado sus propias estructuras narrativas, sus propias fórmulas, pero todas basen pues tienen la base del mismo principio, que es Aristóteles. Todas. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio con una película, pero primero les voy a mostrar este video. También es muy corto. Una pregunta antes. Claro. ¿Qué pasa, digamos, con quizás películas que no tienen tanto, bueno, sí tienen un protagonista, pero el objetivo es quizás un tanto difuso, no hay nada por conseguir, existe un conflicto, pero digamos, es una cosa tenue? Pongo ejemplos, no sé, Manchester by the Sea, un poco de Roma o cosas así, que son películas más de la cotidianidad y no que arman este arco narrativo con pues, arcos de redención y todo esto, sino que Claro. van quizás más a lo simple. Sí, de hecho, Robert McKee, que es el que les comenté el día de ayer en el libro El Guión, él menciona un triángulo que se llama el triángulo bueno, no me acuerdo cómo se llama el triángulo, pero él menciona que hay 3 tipos de estructuras narrativas que él identifica, pues.
La estructura narrativa principal es la que estamos viendo ahora mismo, que es la estructura clásica de Aristóteles, que es inicio, nudo, desenlace. ¿Cierto? El protagonista quiere un objetivo, lo quiere alcanzar, se le presentan mil y un inconvenientes y la mayoría de historias se narran con esa estructura narrativa clásica. Ahora bien, tú lo has dicho, hay películas que no siguen ese patrón, sino que tienen otra estructura completamente diferente, incluso hay otras que se llaman antiestructuras, o sea, que no existe una estructura, que ellos quieren huir de la estructura clásica. Entonces, eso lo vamos a dar más adelante. El que tú acabas de mencionar, por ejemplo, de Roma o el Manchester by the Sea, no me la he visto, pero esa es una estructura que se escapa quizás un poquito de lo clásico y se enfoca más en lo que él llama antitrama o también minimalismo. Pero eso lo vamos a dar ahorita, mañana, si no estoy mal, y ahí lo profundizamos un poquito más, ¿va? Y también, obviamente, vamos a dar otras estructuras narrativas más adelante que no tienen nada que ver con esto. O sea, son estructuras narrativas completamente diferentes. Como, pues, hay películas que se escapan de todo esto, ¿cierto? Entonces, sí, esas son las excepciones. Pero bueno, no sé si quedó como, si puede responder la pregunta o si tienen alguna duda antes de seguir. Por mi parte, quedó resuelta la duda. Vale, perfecto. Entonces, les voy a dejar este video, es muy cortico, de Plaza Sésamo y les voy a hacer unas preguntas cuando terminemos el video. Ojalá se pueda ver, si no se puede ver o se queda pegado, pues perdón, pero es que ya estoy transmitiendo y a veces puede que se quede como lagueado, entonces sí. Pero vamos a darle, vamos a darle. ¡Qué película tan buena! ¡Qué buena! Sí. Disculpen, por favor. Disculpen. Oh, lo siento. Disculpen. Ah. Oye, Blas, una señora se ha sentado delante con un sombrero muy alto y no veo la película. ¿Qué hago? Apáñatela solo, Epi, pero déjame ver la película. Caray. ¿Qué puedo hacer? Ya lo sé. Blas, oye. Blas, ¿Qué? oye, Blas. ¿Qué haces? Quiero cambiar el sitio contigo. Ni hablar de eso. Es que no veo nada. Estoy viendo la película. Perdonen. Ya basta, Epi. De acuerdo, pero no veo. Tendré que pensar en otra cosa. Blas sí puede ver. Desde su asiento sí que puede ver. Ya lo tengo. Me sentaré en sus rodillas. ¿Qué haces, Epi? Epi. ¿Sentarme en Epi, tus rodillas? Epi, bájate. Ya vale. Lo siento. Venga, siéntate y estate calladito. ¿Pero cómo puedo ver la película? No lo sé. ¿No se me ocurre otra solución? A ver, Epi, ¿cuál es el problema? No veo la película, Blas. ¿Qué puedo hacer? Pues pregúntale con educación a la señora. Por favor, señora, ¿podría quitarse el sombrero para que yo pueda ver? Y ahora déjame ver la película en paz. De acuerdo. Disculpe, señora. ¿Señora? ¿Podría quitarse el sombrero para que yo vea la película? Oh, claro que sí. Lo siento. Es usted muy amable. ¡Oh! ¿Mejor así? Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias a ti, Blas. Listo, ahí se acabó. No sé si lo alcanzaron a ver bien o todo, ¿sí? ¿Sí lo vieron? Hola. ¿Sí me escuchan?
Hola, Ya te escuchamos. Escuchamos. salió un error ahí que escucha. el micrófono está Listo. como, no sé, en fin. ¿Vieron, si alcanzaron a ver todo lo que pasó en el video? Sí. No, en mi internet no se veía el video. No, está muy Muy pegado, muy ¿cierto? Muy, pausado. sí. Bueno, entonces de manera general, así como un resumen de lo que Demasiado. pasó, fue que, bueno, estaba Elmo, yo no sé si es Elmo, no sé cómo se llama él. Estaba Elmo con Alberto en una película, ¿cierto? Y de repente aparece una señora, un muñeco, y se pone en la mitad frente a Elmo. Entonces Elmo no puede ver la película. Y le pregunta a Alberto, Alberto, ¿qué hago? Necesito ver la película. Y Alberto le dice, no, pues soluciona tú, ese es problema tuyo, ¿cierto? Entonces él queda como miércoles y ahora no sé qué, se mira, o sea, se pone nervioso, no sabe qué hacer, se sienta en las piernas de Alberto, Alberto lo echa para allá, entonces él no sabe qué hacer. Y se le ocurre pues una idea, o más bien le pregunta a Alberto, Alberto, ya no sé qué más hacer, ¿qué hago? Y Alberto le dijo, bueno, dile a la muchacha o al muñeco que se quite el sombrero para que pueda ver la película. Él le dice eso a la señora y la señora coge el muñeco, el sombrero y lo pone al lado de su asiento, de tal manera que tapa la vista de Alberto. Y ahí se acaba como el cortico, pues de Plaza Sésamo. Entonces, pues le hago la pregunta aquí. ¿Quién creen que es el protagonista de la historia? Alberto. Bueno, el que no podía ver era Elmo. Sí. Alberto era el que veía la película. ¿Sí? Anda, espera. Esto reprodujo otra vez. Entonces, ¿quién cree en este caso que es el protagonista? Yo creería que es el que no puede ver. Claro, Elmo. Sí, yo creo que también es Elmo, pues no sé. Bueno, yo sé que Es Elmo, sí. sí, yo sé que este no se llama Elmo, pero vamos a llamarle Elmo porque no me acuerdo cómo se llama ese animal. Pero sí es Elmo. ¿Por qué es Elmo? Porque él es el que le está cayendo el conflicto, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a detenernos un momento y vamos a ver cuáles son las partes que componen la estructura narrativa y lo vamos a analizar ahora con este corto, ¿cierto? Permítanme. Se reproduce solo. Listo. Entonces, ahí me confirman si escuchan otra vez, que creo que si se pone el video, no sé si mi micrófono se apaga o no. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, aquí tenemos lo que habíamos dicho ahorita, ¿cierto? Inicio, nudo, desenlace. Que Aristóteles pues lo llamó exposición, peripicia y catástrofe. Pero bueno, estos son nombres técnicos que él puso, no hay que aprenderse esto ni nada. Simplemente con que sepan acto 1, acto 2 y acto 3, está perfecto. ¿Sí? Usualmente el acto 2 corresponde a casi la mitad o el 50% de una historia. Es decir, si esto vale 100%, esto sería 25 el acto 1, 50 el acto 2 y el acto 3, 25. Obvio, estos son aproximados, esto no es una ingeniería, esto no es una fórmula mágica, son como recomendaciones que pues los teóricos o pues sí, o los estudiadores del tema del guión pues sugieren al momento de crear historias. Pero como les digo, estos son solo recomendaciones. Tú puedes deshacerte de esta estructura y puedes hacer las cosas como tú quieras, lo cual es completamente válido. Pero podríamos decir que esto ha funcionado a lo largo de la historia, ¿sí? O sea, ha funcionado. Creo que dejaron un mensaje aquí, no sé. ¿No? No. Entonces, esto ha funcionado a lo largo de la historia. Entonces, en el acto 1, en la parte 1, siempre se presenta ¿quién? El protagonista o el antagonista y o personajes secundarios. También se presenta el contexto, es decir, en qué época está narrada la historia y en qué, pues, el contexto como social, político, qué sé yo, todo lo demás, el lugar, el espacio, etc. Se presenta el detonante y se presenta el primer punto de giro.
Ahora vamos a explicar cada uno. Luego en la parte 2, que es como que lo compone todo el bloque grande de la historia, se presentan las tramas secundarias y el segundo punto de giro. Y por último, en el Catástrofes, en el acto 3 se presenta el clima y la resolución. Entonces, tenemos a los protagonistas, ¿cierto? Que usualmente se conocen al comienzo de cada historia. Son fáciles de identificar y la idea es que el público se identifique con ellos rapidito, de tal manera que diga, hombre, esta historia me interesa, quiero seguir viéndola. ¿Listo? Se presenta el lugar, el espacio y todo lo demás. ¿Qué es el detonante? ¿Cuál creen que ustedes que es el detonante? ¿Qué significa? Pues es como el llamado a la acción, ¿no? El llamado a la acción del personaje, lo que hace que él emprenda la aventura. Correcto. Sí, entonces el detonante es como una acción, un suceso, un acontecimiento que hace que al Un personaje, conflicto. sí, a través del detonante podríamos decir que nace el conflicto. Entonces, aquí tenemos este personaje que tiene un estado inicial. Vamos a llamarle ese estado inicial status quo, ¿cierto? Que es el estado en el que se encuentra él inicialmente. De repente pasa algo que hace que ese status quo cambie. Y ese es el detonante, ¿sí? Ese es el detonante, que hace que su tranquilidad, su paz o lo que sea que él esté pasando en ese momento cambie y se tenga que enfrentar a algo. Ahora bien, el primer punto de giro, ¿qué es? Esto puede ser muy confuso entre el detonante y el primer punto de giro. Yo antes me confundía mucho entre estos dos, pero ya es un poco más fácil identificar. El detonante ya habíamos dicho que es la acción que dispara la acción, ¿cierto? Lo que cambia el status quo. El primer punto de giro vendría siendo la acción o la decisión o la postura que tiene el personaje ante el detonante. Es decir, a él le pasó algo. ¿Qué decide hacer al respecto? Es lo que se considera como primer punto de giro. Y ese primer punto de giro obviamente va a disparar toda esta aventura que él está por vivir aquí, en donde pasan mil y una cosas, donde conoce personajes, donde pasan situaciones X, donde se presentan obstáculos, etcétera, etcétera. Luego por acá, aquí este lado, casi terminando el segundo acto, aparece el segundo punto de giro. ¿Qué es el segundo punto de giro? El segundo punto de giro, al igual que el primero, es también un momento en la historia en el que parece que todo, o digamos que el objetivo del personaje se ha perdido, ¿cierto? ¿Dónde nace el objetivo? Se me olvidó contarles esto. El objetivo nace aquí, en el detonante. En el detonante. Cuando se dispara la acción, automáticamente se dispara un objetivo, que es lo que el personaje tiene que alcanzar hasta llegar acá al clímax. Y cuando se dispara un objetivo, ¿qué se dispara también? Una pregunta, que es la pregunta central que acompaña a toda la película, que es, ¿logrará X personaje alcanzar este objetivo? Obvio, van a aparecer muchas otras preguntas más, pero digamos que esta es la que mantiene como agarrado al personaje durante todo este pedazo de la película, ¿sí? Y finalmente aquí es donde se soluciona en el clímax. Pero sigamos el segundo punto de giro. El segundo punto de giro es el momento en la historia en donde parece que todo se ha perdido. Es decir, parece que el objetivo del protagonista no se va a alcanzar. Es imposible de alcanzar. Pasa algo, una situación que realmente se le sale de las manos. Sin embargo, finalmente la puede superar y llega al clímax de la historia. Es el clímax, que ya podría ser como la parte final de nuestra historia. Es cuando ya finalmente él alcanza su objetivo. Alcanza su objetivo. Facilito. Lo que él tanto estaba esperando, que nació aquí, lo alcanza aquí en el clímax. ¿Y qué es la resolución entonces? La resolución es simplemente un nuevo status quo. Entonces, habíamos dicho que él al comienzo empieza con un status quo, ¿cierto? Al final va a terminar con otro status quo probablemente diferente. Es decir, este personaje que comenzó aquí no es el mismo personaje que va a terminar la película. Y eso es lo que se conoce como arco de transformación del personaje. Estoy explicando esto aquí como a la carrera, pero no se preocupen porque el viernes vamos a dar una clase de estructura narrativa ya más detallada, con esto mucho más jugoso. Sin embargo, quería bueno tocarlo pues ahora. Entonces, ahora le hago la pregunta.
¿quién nuevamente, bueno, ya les hice esa pregunta, el protagonista es Elmo, ¿cierto? ¿Cuál creen que es el detonante en la historia que acaban de ver? El problema es que no dejaba ver al protagonista lo que iba a ver, la película. Claro, el problema está en que Elmo, listo, no podía ver la película, pero ¿por qué no la podía ver? Por Por, la porque mujer que entra. a ver, ¿Cómo? Por la mujer que entra y le tapa la visión. Claro, entonces podríamos decir que el detonante ahí es esa acción, que es cuando la mujer entra y le tapa la visión, ¿cierto? Eso es lo que hace que su status quo cambie. Ahora, ¿cuál será el primer punto de giro? yo creo que él intenta buscar la solución, pues como sentándose en las piernas de Alberto y todo eso, ¿no? Creo. Claro, listo. Habíamos dicho entonces que el primer punto de giro es la decisión que tiene el protagonista ante el detonante, ¿cierto? Entonces, en ese momento, el primer punto de giro que él hace o lo que él sugiere, porque él se queda como quieto, como que miércoles, ¿qué hago? Entonces, el primer punto de giro allí sería cuando le pregunta a Alberto qué hacer, ¿cierto? Y Alberto le dice, no sé, soluciona tú. Y entonces es donde él empieza como a ver qué puede hacer. Ese es el primer punto de giro. Luego se presentan los obstáculos, que es él montándose en las piernas de Alberto, mirando para aquí, mirando para allá, intentando todo. Y finalmente el clímax es cuando pues él le pide a la muchacha que, pues, que se quite, o sea, que, 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 que se pare, que se quite el sombrero, qué sé yo. Y él finalmente pues logra ver la película. Es decir, el objetivo de él aquí era claro. ¿Cuál era? Ver la película. Y finalmente aquí se soluciona en el clímax porque puede ver la película. Entonces se presenta una nueva resolución que es un nuevo status quo, que es él feliz por verse la película. ¿Sí quedó más o menos claro o es mucha información para ahora? Para mí sí queda un poco claro todo. Igual vamos a hacer un ejemplo con una película que todo el mundo se haya visto. A ver, vamos a pensar. Como para que vean que sí se puede sacar con la mayoría de películas. No sé. Vamos con Buscando a Nemo. ¿Quién sabe esto Buscando a Nemo? Todos. Todos se la han visto, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿quién es el Sí. protagonista de Buscando a Nemo? Nemo. El papá. No, el No, papá. Nemo. Es, El El papá papá. siempre estuvo casi en todo momento en la película, ¿no? Bueno, en este caso, ¿a quién o sea, el conflicto dónde está aquí? El papá puede ser el protagonista y La búsqueda de Nemo. Claro. Sí, la desaparición es más el detonante. Claro, entonces O sea, podríamos decir. Parte dentro de la exposición del contexto, porque pues lo conocemos como hijo de, no sé cómo se llama. Marlene se llama, Marlene. Bueno, de Marlene. Pero pues el protagonista es el papá, y bueno, el protagonista como tal, no creo que digamos, hemos desaparecido, pero pues personajes secundarios, Dory y todo esto que entran después en acción. Claro, entonces sí, podríamos decir que el personaje principal es Marlene. ¿Por qué? Porque al comienzo de la historia, bueno, sabemos que Marlene tenía una esposa, ¿cierto? Que se la mató, no sé, un animal ahí X. Y de todos esos animales quedó un huevito que solo quedó Nemo, ¿cierto? Y por eso él lo sobreprotege mucho, porque no quiere perderlo. Entonces, ahí estamos presentando a los protagonistas, en este caso, pues a Marlene, a los personajes secundarios, estamos presentando el contexto, que es el mar, el océano, etcétera, etcétera. ¿El detonante cuál sería? De pronto Nemo vio que la sobreprotección de su padre hacía que lo cohibiera de muchas cosas, entonces él quiso hacer lo contrario. Claro, pero ¿en qué momento de la historia? Es decir, si hablamos de acciones, ¿cuál es la acción que tú puedes decir, ah, no, aquí el detonante de la película es este?
Pues cuando él se va, sale del sector del arrecife Ajá. y llega y toca el bote. Y en ese momento, pues este tipo viene, el odontólogo que está pues buceando, lo agarra en la bolsita y se lo lleva pues para el acuario. O sea, ahí creo que ese es el detonante ante todo lo que pasa después. Perfecto, listo. Sí, está bastante claro el detonante. Porque habíamos dicho que el personaje principal tiene un status quo. En este caso, el status quo de Marlene es vivir con su hijo, sobreprotegiéndolo y no sé qué. Pero de repente, ¡pra! Pasa eso. O sea, le roban a su hijo. Obviamente se le altera absolutamente el status quo a Marlene. ¿Gracias a qué? A ese detonante. ¿Y qué ayuda el detonante? Ayuda a que la historia arranque. Porque si Nemo no se pierde, entonces ¿qué estamos viendo? Nada. Nemo tiene que perderse para que la película arranque, ¿cierto? Entonces, El nombre de la película no tendría sentido entonces. claro, Y exacto. no hay nadie que buscar si no desaparece. Claro, entonces ese es el detonante, está muy claro. Ahora, ¿cuál es el primer punto de giro? Pues yo considero que pues la pérdida de Nemo, ¿no? No, pero ya habíamos dicho que la pérdida de Nemo es el detonante, o sea, que se lo roban, pues. Ah, ok. Cuando Nemo empieza a pelear con el papá que se va, que se empiezan a dar por allá lejos y ahí es donde lo capturan. Todo eso sigue siendo el detonante. O sea, el detonante es De pronto, todo ese pedazo, o sea, pelean, se lo llevan y listo. Bueno, o sea, es que no recuerdo la película de Buscando a Nemo porque estaba muy joven, pero igual podríamos decir que el primer punto de giro es cuando están cerca de encontrar a Nemo, que lo ven, porque sucede varias veces en la película, si mal no lo recuerdo bien, que lo ven y están algo cerca, pero pues hay algo que les impide llegar a ese lugar donde está Nemo y reencontrarse con él. El primer punto podría ser uno de esos momentos en los que hay un claro obstáculo que dificulta que lleguen donde está Nemo o sean escuchados por Nemo. Pues para eso me encuentro. Bueno, listo. Yo creo que el primer punto de giro es cuando, o sea, sabemos que él recibe el llamado a la aventura cuando él va a buscar a Nemo, pero el primer punto de giro entra cuando él se encuentra con Dory, que Dory viene siendo, o sea, se convierte también en un obstáculo para él poder encontrar a su hijo pues lo más pronto. Listo, perfecto. Bueno, listo. Vamos a analizar aquí. Habíamos dicho que esta es la estructura narrativa completa, ¿cierto? Supongámosle que Nemo dura 100 minutos. Supongámosle. Ay, espere que se me va a descargar el computador. Ya lo voy a poner a cargar. Bueno, habíamos dicho que Nemo dura 100 minutos. Bueno, supongámosle, ¿cierto? Eso quiere decir que en los primeros, aproximadamente en los primeros 25 minutos, tiene que pasar, tienen que presentar los personajes, tienen que presentar el detonante, o sea, que Nemo se pierde y todo lo demás. Y también tiene que pasar el primer punto de giro. O sea, el primer punto de giro pasa como por aquí. ¿Dónde está el mouse? Está como por aquí, ¿cierto? El primer punto de giro ayuda a pasar del acto 1 al acto 2. Si está pasando por aquí, y habíamos dicho que el primer punto de giro es la decisión o la postura o la acción que el personaje principal tiene ante el detonante, podríamos decir en ese caso que el primer punto de giro es el viaje que enfrenta Marlene, o sea, la decisión de él empezar a buscar a su hijo, o sea, meterse él mismo en el fondo del mar a buscar a su hijo, o sea, la decisión que hace. ¿Por qué? Porque puede que el detonante sea, listo, se llevaron a mi hijo, pero él pudo haber tomado muchas decisiones. Una decisión que pudo haber sido es quedarse en la casa esperando. La película hubiese sido diferente. Pero la decisión que él tomó es ir a buscarlo. Y esa decisión, ese giro de la historia es lo que hace que, pues, que conozcamos Nemo como es Nemo, ¿cierto? Como lo conocemos. Pero aquí es donde viene el asunto. O sea, uno como guionista o como creador de historias, uno puede realmente dirigir pues la historia como uno quiera. O sea, realmente las decisiones son de uno. El escritor de Nemo pudo haber dicho, no, como Marlene es asustadizo, él no va a buscar ningún hijo, sino que él se va a quedar esperando ahí en la anémona a que Nemo aparezca. Y ese también puede ser considerado un primer punto de giro porque esa fue la decisión que tomó Marlene, ¿cierto? Pero la decisión de Marlene fue ir a buscar a Nemo. Entonces, esa decisión de meterse al mar y encontrarse con Dory, ahí empieza el primer punto de giro. Entonces, sí, podríamos decir que es eso. Entonces,
¿cuál es el objetivo que nace aquí en el personaje principal, en Nemo? ¿Cuál es el objetivo? Está fácil. Encontrar a Nemo. Claro, está fácil, o sea, está muy fácil. El objetivo de Marlene es muy claro, encontrar a Nemo. ¿Listo? Y obviamente ya sabemos que ese objetivo se tiene que resolver en el clímax. Vamos a ver si se resuelve. Entonces, en este pedazo, en aquí, es donde pasan pues todas las tramas secundarias, que es cuando se encuentra, pues, empieza a nadar con Dory, se encuentra con los tiburones, se encuentran con las medusas, mejor dicho, pasan todo el poco de cosas, y mientras tanto Nemo está allá con los otros amigos, en la pecera y todo lo demás, o sea, conocemos todo este poco de personajes secundarios y tramas secundarias en la historia que alimentan la narración. Ahora bien, habíamos dicho que el segundo punto de giro es el momento en la historia donde parece que el objetivo del protagonista se pierde o no existe o es difícil de alcanzar, ¿cierto? Un momento en la historia clave. En Nemo, ¿cuál sería el segundo punto de giro? ¿Sí me escucha? Sí. Listo, entonces, si Marlene quiere encontrar a Nemo, ¿qué parte en la historia o en qué parte de la película él se rinde prácticamente? Es que no me acuerdo bien, pero no es cuando él ve que Nemo está, que supuestamente está muerto, ¿no? Que él Claro. llega llega así al consultorio, bueno, en el Pelícano, bueno, Alcatraz, no me acuerdo el nombre del animal. El punto es que él llega y encuentra que Nemo está panza arriba porque supuestamente se está haciendo el muerto para que lo expulsen por el inodoro y irse pues, al desagüe en el mar. Claro, perfecto, sí. Ese es el momento de la historia en el que por fin, pues Marlene aparentemente va a alcanzar su objetivo, que es encontrar a Nemo, pero de repente se da cuenta de que Nemo aparentemente está muerto. Entonces, el objetivo de él que se apaga, se acaba. Es como que ya, o sea, ya no tengo nada que hacer. Entonces ahí es donde él se devuelve al mar y empieza triste y se despide de Dory, ¿cierto? Que Dory queda como vagando en el mar. Ahora, ¿cuál será el clímax de Nemo? Está fácil también. Cuando encuentra a Nemo. Claro, claro, está fácil. Si el objetivo de Marlene es encontrar a Nemo, el clímax es encontrar a Nemo, o sea, el momento en que se encuentran, que es cuando Dory y Nemo se encuentran y se reúnen pues, con Marlene en el mar y viene el bote y se los lleva y lo amarra. En fin, toda esa secuencia es el clímax de la historia, donde aparentemente, ustedes se acuerdan que los pescadores tiran como una matarraya y coge un poco de peces y entre eso coge a ellos. Entonces el Nemo le dice, papi, no te preocupes, yo puedo salir de esta. Dile que todos bajen. Entonces todos bajan y pues logran escaparse, ¿cierto? Esto es un clímax súper importante en la historia porque aquí está Marlene, aparte de que lo encontró finalmente, también está confiando en él. O sea, se le perdió su hijo y otra vez lo puede volver a perder, pero aún así decide hacerle caso y finalmente logran salir de ese, ajá, de esa raya de esa matarraya que los estaba jalando, ¿cierto? Y por último, la resolución, ¿cuál será la resolución de Nemo? Pues ellos de nuevo en su hogar, en Arrecife, Nemo dando clase, Marlene confiando en él, y pues tienen ahora una nueva amiga, ¿no? Que es Dory. O sea, se integra un nuevo miembro a la familia de ellos dos. Claro, correcto. Entonces, aquí tenemos un nuevo status quo, ¿cierto? El status quo inicial de Marlene era un padre sobreprotector con su hijo.
Y ahora tenemos aquí un padre que pues obviamente todavía sigue preocupado por su hijo, pero que ya lo suelta, o sea, ya le da un poco más de libertad, porque al final él lo deja ir a su clase y él acepta de que definitivamente tiene que dejarlo crecer y dejarlo vivir. Entonces, esa sería la resolución de la historia, o sea, toda esa secuencia final, que se va a la casa y todo lo demás. Entonces, si se dan cuenta de una película, mira todo lo que hemos sacado, ¿sí? Y así podríamos hacer el ejercicio con muchas películas, pero obviamente se nos va toda la noche, entonces, no. Pero sería, o sea, es súper poder conocer estas cosas porque cuando uno empieza a ver pues, películas y conoce esto, ya uno automáticamente en la cabeza uno empieza a identificar como, ah, no, mira, este es el detonante, ah, no, mira, el clima fue aquí, o listo, ¿cuándo va a pasar el primer punto de giro? Porque esta película no arranca, ¿sí? Entonces, eso me parece muy genial que lo, pues, que lo puedan identificar. Entonces, sí, eso era como que todo por hoy. Y entonces, pues como les había dicho, la idea era que pues mañana, o bueno, la actividad de mañana es su idea, pues agregarle el logline, el storyline y el qué, y el tagline y subirlo pues al Drive como para compartirlo mañana. Entonces, no sé si tengan antes de despedirnos una pregunta, alguna duda, una inquietud, un comentario, una película que recomendar. Sí, yo por acá tengo una pregunta, Efra. Antes. Lo que pasa es que por cuestiones de trabajo me conecté pero desde el celular y obviamente pues los datos no me daban la misma estabilidad que el internet. Entonces estaba subiendo y bajando y no logré estar todo el tiempo. Hay posibilidad, obviamente pues ya yo mañana, hoy en la noche, sino mañana monto pues la actividad que era para hoy y pues la de hoy para mañana. Pero hay alguna forma de saber, de tener esas diapositivas en el Drive y pues como para leerlas, ya que la clase todavía no la vas a montar y todo eso, entonces como de leerlas y repasar. Ah, listo, sí, 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 de hecho también les iba a decir eso, que día a día en la carpeta de recursos voy a ir subiendo pues todas las A partir diapositivas. de eso, no sé, si nos estás escuchando, Efraín. ¿Sí? Sí, sí escucho. ¿Sí me escuchan? Ok, Bueno, dale, yo perfecto. me desconecté un poquito al final y no capté lo de la actividad final, pero bueno, ahorita tengo otra cosa que hacer, entonces cuando me desocupe, sí te estoy escuchando. Te escribo y pues me explicas un poco mejor. Pero una sugerencia, hay algo y es que puedes hacer la invitación a través de Google Calendar, pues como si fuera una reunión y pues agregas el link y pues puedes grabar la sesión y al final ahí en el calendario te sale pues la grabación, pues para los que queremos ver la grabación, porque yo por ejemplo a veces, no sé, corte el lunes, se me cruza una clase que tengo con esto y pues bueno, la prioridad es a veces la clase y Claro. situación así, quizás a veces un día un compañero no puede entrar y pues como no se está grabando, entonces no se retroalimenta de forma completa. Pero una sugerencia, no sé si la quieras tomar. Ah, bueno, listo. Sí, voy a averiguar porque la verdad no sé cómo hacer eso. No sé, tengo que averiguar. O sea, porque yo sí las estoy grabando, pero las estoy grabando con o sea, un grabador de pantalla. O sea, que me deja el archivo de video. Entonces, o sea, tengo que subir esos videos a YouTube después ya. Pero así como tú dices, no sé cómo hacerlo. Voy a averiguar para verlo, pero sí, súper válido. Súper. Y bueno, pues sí, no sé si tengan otra duda, otra pregunta, otro comentario. No sé. O sea, yo creo que sé más o menos, pero bueno, ahorita que me desocupe, miro a ver si te puedo explicar. Ah, vale, listo. Si cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp, no hay problema.
Y bueno, si no tienen una, pues nomás tenemos No, pues preguntas, eso, yo pues. tenía, esa era como la duda que tenía y que tú mencionaste que pues alguna película para recomendar o algo, creo que esa es Ajá. pertinente. Hay una película que me gusta mucho y la recomiendo de verdad mucho que se llama La Gran Belleza o The Great Beauty, que es de Paolo Sorrentino. Y si hablamos del tema de personajes, Y bueno, no sé, yo Ajá. recomiendo Golpe de Estadio. Es de, a ver, no recuerdo el director. Es una película colombiana. Ah, ok, perfecto. De Sergio Cabrera. Perfecto, listo. Bueno, ya tienen plan para esta noche todos. Pues yo también estoy anotando todo lo que pueda aquí. Entonces, súper. Gracias por las recomendaciones. Bueno, entonces si no tienes más preguntas o dudas, pues nos vemos el día de mañana, muchachos. Muchas gracias por conectarse y bueno, entonces nos vemos mañana. Buenas noches, adiós. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana. Profe, hasta mañana, bendiciones. Buenas noches. listo, nos vemos mañana.